Te damos la bienvenida a este capítulo. Cuando estés en la adoración, ora. A todo el pueblo de Dios le encanta adorarle. Pareciera que no podemos hallar suficientes maneras de expresar nuestros sentimientos y gratitud hacia Dios. Y las referencias a la adoración están en todas partes. Por ejemplo, las canciones y los himnos que nos encanta entonar, llamada música de adoración, muchas veces incluye también la palabra adoración en sus títulos o al menos en sus letras. Muchísimos libros hacen referencia a la adoración en títulos y subtítulos. Los ministerios radiales y televisivos realizan un uso liberal del término adoración en los títulos de los programas inspiradores. Y en la iglesia tenemos un culto de adoración donde están presentes grupos de adoración, grupos musicales de adoración y líderes de adoración que dirigen el orden del culto de adoración. Nos encanta adorar de estas maravillosas maneras. Y sin embargo, hay otras maneras por las que tú y yo podemos adorar a Dios, y es a través de los sacrificios de oración. El dulce aroma de la adoración. ¿Te has preguntado alguna vez acerca de la tradición de la adoración? Tiene una historia bíblica escalofriante e inspiradora que nos muestra otra faceta en la gema de la oración. La adoración en el Antiguo Testamento. Mucha de la adoración del pueblo de Dios se relacionaba con el sistema sacrificial establecido por la ley de Dios. Muchas de las ofrendas a Dios eran holocaustos que producían un ascendente humo y olor. Los actos sacrificiales de la adoración se asociaban con la oración y los acompañaban estas al hacer un ruego a Dios. Así como el aroma de los sacrificios ascendía desde el altar, también las oraciones ascendían hacia Dios. El incienso era una ofrenda costosa, era una señal de reconocimiento de la deidad, producía un aromático olor, se conocía como el humo dulce. Solo lo podía quemar los sacerdotes, solo se ofrecía en el lugar santo, se usa en la Biblia como un símbolo para la oración. El incienso se ofrecía y quemaba cada mañana y tarde junto con los otros sacrificios de esas horas. La oración de los verdaderos adoradores. La oración de un rey, sin dudas, el rey David, era un hombre que oraba y adoraba de corazón. Los poéticos salmos de adoración que escribió, oró y cantó nos enseñan mucho sobre la oración. En un salmo en particular, David oró a Dios con las manos extendidas y de corazón. Suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso. Salmo 141:2. David se refiere a su oración comparándola con el perfume que se quemaba en el altar del incienso durante la adoración en el tabernáculo. Y nota este dato importante, esta oración de David no era un arrebato precipitado, espontáneo e impulsivo de adoración y emoción. Hay momentos para esta clase de oración improvisada en nuestra vida, pero aquí David menciona su oración bajo una luz diferente. Era en la presencia de Dios. Le rogaba al Señor que sus oraciones fueran tan disciplinadas y constantes como las ofrendas de incienso y los holocaustos exigidos por la ley de Dios. Éxodo 29, 38 y 39. Las oraciones de un sacerdote. La experiencia de otro hombre respecto a la adoración sugiere que el concepto de adoración lo acompaña la oración. Su nombre era Zacarías y era el esposo de Elizabeth. Lucas 1 del 5 al 7. Zacarías era también sacerdote, y cuando le llegó el turno a su grupo de sacerdotes de cumplir con las tareas del templo, a Zacarías le tocó en suerte quemar incienso en el templo del Señor. Versículo 8 y 9. Cuando entraba al templo para quemar incienso ante el Señor, la multitud reunida afuera estaba orando. Versículo 10. ¡Qué gran honor! Debido a la gran cantidad de sacerdotes, a la mayoría nunca lo elegirían para quemar el incienso, y a ninguno se le permitía prestar este servicio 2 veces. En otras palabras, quemar el incienso durante la adoración era un honor de una sola vez en la vida, es decir, si el honor se le presentaba alguna vez. ¿Y qué hizo Zacarías mientras estaba dentro del templo frente al mismo velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? ¿Y qué harías tú si estuvieras tan cerca de Dios?
Zacarías oró. Debemos darnos cuenta que esto no es un suceso casual. Quemar incienso es una parte definida de la adoración organizada de Dios, como lo estableció el mismo Dios. Éxodo 30, del 7 al 8. Y el incienso se ofrecía cada mañana y cada tarde, como lo ordenó Dios. Y todos los demás, los sacerdotes y el pueblo por igual, permanecían fuera del lugar santo, orando. Esta era la manera apropiada de quemar incienso. Era una parte prescrita y formal de la adoración a Dios. Estaba registrada como ley. Consistía en la adoración y la oración ordenada, metódica y organizada. Es más, había un lugar y un método específicos para ofrecer el dulce aroma del incienso y las oraciones que lo acompañaban ante Dios. Y había un momento específico para hacerlo. Incluso había una receta especial para preparar el incienso perfumado. Éxodo 30, 34 al 35. Esta forma de adoración no dejaba nada al azar, al impulso, la creatividad humana, al capricho, ni los sentimientos. No, Dios la dictaminó. Ahora, volviendo a Zacarías, la oración se eleva a Dios cada vez que se ofrecía sacrificio o se quemaba incienso y ascendía el humo del sacrificio. ¿Y qué sucedió con Zacarías? En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Y el ángel dijo: «Ha sido escuchada tu oración». Lucas 1, 11 y 13. ¿Captaste todo esto? He aquí un sacerdote, a quien le llega el turno de entrar al templo a ofrecer adoración, la cual es quemar incienso y orar, y el pueblo ora mientras se quema el incienso, y se escuchó la oración de Zacarías. Las oraciones de tu corazón, como adoradoras del Nuevo Testamento, tú y yo no sacrificamos ni quemamos animales ni incienso como sacrificio para el Señor. Sin embargo, nosotras como mujeres conforme al corazón de Dios tenemos el llamado a ofrecer un tipo diferente de sacrificio, la oración. Debemos elevar nuestras oraciones al Señor, debemos ofrecer el incienso de nuestras oraciones y como tú y yo sabemos, eso exige algo de sacrificio de nuestra parte. ¿De qué tipo? Mientras recorres la siguiente lista de sacrificios, úsalo como una lista de control personal. Primero, sacrifica tu dejadez. Hay que dejar las actitudes indolentes hacia Dios y la oración. Debemos sustituir: ya encontraré tiempo, oraré más tarde, oraré cuando sea conveniente para mí, ya veremos, Señor, por una mentalidad sensata sobre lo que es la oración, y hacerlo con una preparación mayor y una planificación más cuidadosa. David ordenaba sus oraciones al escribirlas, y Zacarías oraba a cierta hora y de la manera más reverente y concentrada, en adoración. Asegúrate de orar tan a menudo como puedas. Ningún cristiano debiera tomar una bocanada de aire sin hacer que esa inspiración sea una oración. Sin embargo, también establece un tiempo para orar, tu tiempo. Escoge un lugar para orar, tu lugar. Y ten un plan para orar, tu cuaderno de oración. Estas 3 decisiones ayudarán a tu corazón al ofrecer tus oraciones a Dios. Segundo, sacrifica tu pecado. ¿Deseas orar con poder y eficacia? Esa oración exige que lidiemos en serio con nuestro pecado. La norma de Dios para nuestras oraciones es clara. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Salmos 66, 18. El Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. Proverbios 15, 29. Dios aborrece la oración de que se niega a obedecer la ley. Proverbios 28, 9. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 3:12. Como creyentes en Cristo que disfrutamos de una nueva vida en Él, se nos pide que nos despojemos y que dejemos los pecados que eran parte de nuestra vieja naturaleza, nuestra vida antes de Cristo. Efesios 4 del 22 al 32 y Colosenses 3 del 5 al 14. Debemos sacrificar nuestros pecados preferidos, debemos dejarlos de lado, abandonarlos, dejarlos atrás. ¿Se te ocurre alguna conducta que todavía mantienes en tu vida pasada? Si es así, identifícala, nómbrala y confiésala. Luego despójate de ella y déjala. Dios se deleitará en ayudarte a erradicarla.
Y tercero, sacrifica tu corazón. La oración incluye la ofrenda de tus emociones y lágrimas. Es algo horrendo y terrible, pero cuando no oramos, es sencillo volverse distante, controlado, frío y alejado. No nos afecta, ni nos conmueve, ni nos preocupa lo que sucede a las personas que nos rodean, ni siquiera el dolor que les aqueja. Sin embargo, cuando tomamos las decisiones de orar, debemos sacrificar nuestro corazón. La única manera en que se me ocurre expresarlo es diciendo que el acto de orar quebranta nuestro corazón. Y luego, después, surgen nuestras emociones y comienza a fluir las lágrimas. Quemamos el incienso de nuestras oraciones sinceras delante del Señor y ofrecemos el sacrificio de nuestro corazón. La Escritura dice que el sacrificio que le agrada a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón contrito. Salmo 51:17. He aquí una sugerencia. Cuando ores mañana, hazte el propósito de no pedir nada para ti. Por supuesto, vas a querer confesar tu pecado y ocuparte de tus cuentas con Dios. Aún así, no pidas nada para ti. En su lugar, pasa el tiempo del precioso sacrificio de oración en orar por otros y sigue adelante. Derrama alguna de tus lágrimas también. Tu respuesta al llamado de Dios. Sé que tú como yo desea que te envuelva el dulce aroma de la adoración y la oración, que irradie todo tu ser y que perfume todo lo que toques y hagas. El número 1 en nuestra lista de sacrificios lo ocupa el tiempo, porque es algo que nunca será suficiente. Conocemos a muchos testigos a lo largo de la historia que ofrecieron sacrificio de su tiempo a fin de ofrecer sacrificio de sus oraciones y su adoración. Por ejemplo, Juan Wesley, el ocupado fundador del metodismo, pasaba al menos 2 horas diarias en oración. Se hizo famoso por pronunciar estas palabras que nos desafían: tengo tanto para hacer que debo pasar varias horas orando antes de poder hacerlo. Samuel Rutherford, teólogo del siglo XVII, se levantaba a las 3 de la mañana para esperar en Dios. Alexander Maclaren, clérigo y erudito inglés, escribió que debía su éxito al hábito jamás abandonado de pasar 1 hora al día a solas con el Eterno. Fue este hombre, que conocía bien el dulce aroma del perfume de las oraciones de adoración, el que escribió: la ropa de los que oran huelen a todas las fragancias que emanan de los pies del Rey. Y Martín Lutero, reformador alemán, testificó: la oración es la cosa más importante en mi vida. Si descuido la oración un solo día, pierdo mucho del fuego de la fe. La oración es dulce adoración. Aún así, también es cierto que es una tarea espiritual, y siempre es difícil que se logre con nuestro trabajo. Sin embargo, solo debemos darnos cuenta de que todo nuestro mejor trabajo y nuestras buenas obras dependen de que ofrezcamos el sacrificio de una porción de nuestro precioso, escaso, difícil de conseguir y limitado tiempo. ¿Tienes mucho que hacer hoy? Entonces, por todos los medios, ofrece el sacrificio de tu tiempo y ora. ¿Tienes tareas que crees que no pueden esperar? Así que asegúrate de dar tributo a Dios y dedicar unos momentos a esperar en el Señor en oración. ¿Deseas participar del olor fragante que se cultiva a los pies del Rey? Dedica un puñado de tus preciosos minutos. Derrámalos a los pies de tu Señor. Arrodíllate y ora. ¿Deseas más fuego en tu fe? Entonces, a fin de obtener el calor ilimitado de una gran fe, dale a Dios una parte de tu tiempo y ora. Responde al llamado de Dios para ti, adora al Rey y ora. La manera de no preocuparse por nada es orar por todo. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para ti. Te mandamos un fuerte abrazo. Dios te bendiga y te guarde.